Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, de proyectos educativos como el Erasmus, de vinos de fuera, de vinos de Lanzarote, de la filoxera, ¿no? Esa enfermedad que sacudió a muchas partes del mundo menos a Canarias, que eso fue clave para el tipo de vino que tenemos con la malvasía volcánica. Hoy vamos a hablar con los participantes en este proyecto de Erasmus que ha traído profesores de fuera, una de ellas está aquí, que es Ana Herrero, y bueno, para ver en qué se está trabajando y cómo se relaciona todo esto de Erasmus con el vino y otras cosas. Sin más dilación, pasamos a hablar en primer lugar con Teno Osorio. ¿Cómo estás, Teno? Muy bien, muchas gracias. Profesor del IESTEGUIS, un poco coordinador, ¿no? de este proyecto, ¿no? Sí, soy el coordinador del proyecto, siempre tiene que haber alguien que le toque esa figura, que al final siempre es más de burocracia, pero bueno, me ha tocado a mí, pues con gusto la hago. Bueno, sí, yo creo que lo estás disfrutando. Ahora nos explicarás un poco el proyecto y luego vamos hablando. Y presentamos a Ana Herrero. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Ella, bueno, profesora de la Universidad de Burgos, y en este caso tú eres como uno de esos profesores que vienen desde fuera, pues también para formarse y para impartir cursos, ¿no? Efectivamente. Luego me contarás de qué fue la charla que diste ayer. Experimentos químicos con cosas sencillas para profesores de centros de Lanzarote que puedan hacerlo con sus alumnos de una forma también sencilla y fácil. Sí, ¿no? Luego hablaba de huevos de codornices con vinagre y cosas de esa mi madre. Eso se lo digo a mis hijos y le encanta. Empiezan a hacer ahí un burullo. Vale, luego nos explicas. Pues empezamos por Teno, porque tú eres el coordinador del proyecto. Sí. Explícanos un poco, porque lo he dicho en la introducción de aquella manera. No sé exactamente cuál es el nombre, en qué consiste y demás. Cuéntanos. Bueno, el proyecto se llama Enocultura y Origen de la Enología en Europa y uvas prefiloxéricas. Somos 5 socios, estamos nosotros en el IESTEGUIS. En Burgos está la Universidad de Burgos con Ana y con Susana, el Colegio de Burgos, que es el coordinador general. Hay un centro educativo de educación secundaria en Atenas, otro en Creta y otro en Chipre. Y los socios no es que hayan salido así al azar, que hayamos dicho, ni mucho menos, sino se han buscado socios que tengan uvas prefiloxéricas, como somos nosotros, como es Creta, como es Chipre, y después un coordinador, pues que mejor de Burgos, con esa zona de La Rioja tan cercana que tienen, con esa experiencia en vinos de tan buena calidad. Vale, antes de seguir hablando de todo esto, lo tenía puesto para después, pero yo creo que como lo estás diciendo mucho, igual la gente no lo sabe, esta entrevista no es muy específica, sino está abierta a todo el mundo. Estás hablando de la prefiloxérica, es decir, de en la etapa anterior a la filoxera, que fue una enfermedad. Coméntanos un poco qué es la filoxera y cómo afectó al mundo y cómo afectó a Canarias también. Vale. La filoxera es una plaga, para decirlo así de manera sencilla, es un bichito que en Europa afectó a las raíces de las parras, ¿vale? Se comía, infectaba las raíces de las parras, de repente veías la parra bien y de un día para otro, bueno, en un par de días, la parra completamente muerta. Claro, la parra al morirse no hay parra, no hay uva, al no haber uva no hay vino. Y el vino a mucha gente le gusta y es muy necesario en la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Entonces, al no existir vino en Europa o bajar la cantidad de vino, pues empiezan a buscarlos en diferentes zonas. Y en Canarias no nos afecta la filoxera debido a los maravillosos suelos volcánicos que tenemos, no nos afecta la filoxera, tenemos vino y se empieza de nuevo a exportar vino a Europa. Empieza a ser famoso y como bien hemos comentado, ¿no? Sale incluso en obras de Shakespeare, el famoso Canary Wine. Por eso hay la demanda, porque es que se quedaron sin vino. Sí, tenían poco vino y entonces tuvieron que traerlos de los sitios. ¿Y nosotros nos salvamos porque por la distancia también? ¿O? No tiene que ver nada la distancia. No tiene que ver la distancia. Es simplemente por las condiciones del suelo. Y eso, al ser nuestra parra una parra prefiloxérica, nos da más calidad porque son parras puras, ¿vale? No están injertadas en Europa. Para poder solucionar el problema de la filoxera, que sigue existiendo, hay que injertar sobre un patrón americano. Eso que suena así muy raro, si quieres te lo cuento, ¿no? Es, por ejemplo, todos conocemos las sandías de zoo. ¿Te gustan las sandías de zoo? Tan espectaculares, ¿verdad? Vale, pues las sandías de zoo son sandías de una semilla de Lanzarote, que es muy buena, además de las condiciones climáticas y, por supuesto, el buen hacer del agricultor, que son semillas puras, no están, es solo sandía. En cambio, en casi todo el planeta, la sandía se cultiva injertada sobre calabaza. O sea, tenemos raíces de calabaza y la vegetación es de sandía. Entonces, esa sandía que nos da tiene un poco de sabor a calabaza, son más aguachentas, no tienen ese sabor. Nuestro vino, en cambio, esas uvas de Malvasía son puras de Malvasía. Nos pasó muy curioso cuando estuvimos en Creta, la uva Malvasía proviene de Creta, ¿vale? Allí la llaman como la Malabusía. Pues claro, en cuanto llegué a Creta, lo primero que quería era probar un vino Malvasía, ver las diferencias que había con respecto al de Lanzarote. Y eran vinos completamente distintos. Hubieran dicho que era de otra variedad y no me lo hubiera... El sustrato es volcánico. Sí. Entre el sustrato volcánico y que allí están injertadas la mayoría de las parras también. Claro. O sea, ¿y hay algún sitio que nos hayan cogido nuestra malvasía y la hayan intentado implantar en otro sitio? Sí. Es decir, que sea nuestra. Sí, la han intentado implantar, pero el problema que tienen es que tienen que injertarla.
Por ejemplo, ahora el coordinador general de Burgos, Goyo, está haciendo un proyecto muy interesante que está en su centro educativo, en colaboración con la universidad, está intentando hacer un jardín botánico, ¿no?, con las diferentes variedades de uvas más cultivadas en todas las zonas de los proyectos. Entonces ya me dijo, le tengo preparadas unas estaquillas para que se las lleve para allí, las plante y a ver si tienen suerte. El problema que va a tener son las condiciones climáticas, por eso le dije que tiene que buscarse un invernadero, porque el invierno de Burgos poco tiene que ver con nuestro invierno. Las variedades que tienen ahí. Ana, vamos contigo. Un poco, antes de hablar de la propia charla y demás, bueno, tú eres una de esas profesoras, ¿cómo ves el proyecto? ¿En qué sentido? ¿Quiénes han venido? ¿A dónde se ha ido? Un poco. Bueno, pues muy, muy interesante, tanto a nivel personal como a nivel científico. Nos aportamos mucho todos, los profesores de Creta, de Chipre, de Atenas. Hemos visitado ya, nosotros de la Universidad de Burgos hemos estado en Creta y en Atenas. Y el resto de profesores han ido también a Chipre. Entonces te empapas también un poco de lo que es el patrimonio cultural de los sitios, no solo el mundo del vino, sino también el mundo del vino en la cultura de cada zona, ¿no?, en los museos. ¿Cómo lo comparas? Y perdona que te interrumpa. Sí, sí. ¿Cómo comparas el vino griego, que se dice? ¿Cómo esta zona, qué diferencias y similitudes tienen con nuestro vino, con la forma de hacerlo? Lo comentábamos antes, que cuando estuvimos tanto en Atenas como en Creta, muy aromáticos. Añadían, cuando estuvimos en Atenas, a un vino le añadían virutas de pino, porque a los griegos les gustaba y nosotros lo probamos y no nos gustaba. Y decíamos, pero por Dios, ¿esto qué es? Tenía mucho sabor a resina. Sí, como formas diferentes, pues se ve que a ellos les gusta más ese tipo de sabores, que nosotros decíamos, pues si el vino ya tiene un sabor estupendo, ¿para qué añades cosas un poco virutas de pino? Que no es la madera de una barrica. No, era un sabor, ¿verdad? No sé si era una cuestión de educación del paladar, que no estamos habituados. Claro. Fue una cosa curiosa, la verdad. ¿Y cultivan ellos como nosotros? ¿Cultivan ellos como nosotros? Me refiero al tipo de sistema de viñedos, porque hablábamos antes, por ejemplo, Santorini. Sí. Tiene un método particular, si lo quieres comentar tú. Santorini, igual el Teno, que es el que bueno, es... yo he estado y es curioso, ¿no? Sí, explícalo tú, ¿cómo hacen ellos? ¿Es similar a...? Es similar, pero no. Nosotros hacemos los socos, se hacen con las piedras de basalto, ¿no?, con la piedra. En cambio, ellos lo que hacen es van dirigiendo la parra, y lo que es la propia cepa es la que protege a la parra en sí. Dentro de la cepa es donde aparecen las uvas y las propias hojas van protegiendo. El sustrato que tienen ellos es un sustrato volcánico, también parecido al nuestro, y se dicen que el cultivo de Lanzarote, el más similar, es el de Santorini. Y dicen al revés también, que el de Santorini más similar que hay es el de Lanzarote. En cambio, en el resto de zonas, como puede ser en Creta, en Chipre todavía no hemos acudimos en mayo, en Atenas o en Burgos, son procesos mucho más automatizados, más industrializados. Casi siempre son viñas en espaldera, que con un simple operario, con un tractor, es capaz de hacer grandes extensiones de terreno, al revés que aquí. Claro. En este caso, ¿no? Es así, ¿no, Ana? No sé si te ha llamado la atención el sistema nuestro, ¿no?, la dificultad que tiene. Impresionante. Yo cuando estuvimos los profesores de Lanzarote en Burgos y nos contaron lo trabajoso que era y lo dificultoso, vamos, apreciamos mucho más el vino cuando lo probamos. Claro. El otro día hablaba ahora no me recuerdo con quién, con alguien de turismo, y le decía que lo que hay que convencer, en este caso los lanzaroteños, en los restaurantes, es poner como una buena fotografía grande de los viñedos con los hoyos, y cuando le vas a pedir, decir, mira, esto cuesta esto porque tienes que bajar al hoyo, sí. Tienes que subirlo y todos los costes que tiene, porque lo que estaba diciendo, ¿no?, Teno, sí. Que ahí se recoge casi como en línea. Con máquinas, en líneas con máquinas, que es que una cosa que se está poniendo ahora un poquito en boca de todos y se está intentando hacer, yo creo que es muy bien desde el Consejo Regulador, es dar formación al sector servicios, decir lo que hay. Nuestra viticultura en Lanzarote y en Canarias en general es una viticultura heroica, completamente heroica. Sí, aquí no hay nada automatizado, no puedes hacer nada con máquinas, no puedes ni dar tratamientos, no puedes podar, no puedes recolectar, no puedes hacer nada. Aquí simplemente es el operario con sus manos, su tijera de poda, su mochila de tratamiento y su caja para sacar las uvas, que bien cuesta. La verdad que sí. Ana, coméntanos un poco entonces esa charla, qué es lo que se intenta llegar a los profesores para que luego transmitan un poco, no sé si es una manera de hacer un poco la química un poco más divertida. Sí, pues la culpa la tuvo Teno en una reunión, en la primera reunión en Atenas, hablando de experimentos, de laboratorio para los chicos y tal, y él comentaba que tenía alumnos que tenían ciertas dificultades visuales o de otro tipo, y comentamos que bueno, que todo se podía adaptar y que se podían hacer cosas sencillas para llegar a todos los alumnos. Y en base a eso, pues nosotras teníamos experiencia de diferentes talleres que hacemos en la Universidad de Burgos para centros de nuestro entorno, pues eso, como comentábamos antes de la entrevista,
poner un huevo de codorniz en vinagre, lo dejas ahí un ratito, a los 5 minutos comienzan a aparecer burbujitas. A los niños, dependiendo del nivel, pues lo adaptas y dices, mira, son burbujitas, o pues es CO2 que se está desprendiendo de la reacción entre el ácido acético del vinagre y el carbonato cálcico, lo adaptas un poco al nivel. A los 10 minutos, 15 minutos, la capa exterior del huevo, de las manchas, se desprende del huevo. Entonces los niños, claro, agitan un poco y dicen, ¡hala, si ya no tiene manchas! Claro. Y si lo dejas 2 días, el vinagre deshace completamente, reacciona completamente con la cáscara y queda simplemente el huevo con la membrana que lo protege. Entonces los niños lo cogen, lo lavan en el grifo y ven perfectamente la estructura interna del huevo y que ha habido una reacción química. Entonces es un poco el trasladar ese tipo de reacciones químicas con métodos muy sencillos, reacciones muy sencillas, para que comprendan un poquito eso. O, no sé, estábamos haciendo experimentos ayer con profesores de distintos centros de la isla, por ejemplo, el concepto de densidad, pues preparando un densímetro, un alcoholímetro casero. Entonces, pues preparando en probetas, mezclas con distinta proporción de agua y de etanol y pues con un tubito, con unos plomitos que habíamos sacado de unos perdigones, de un cartucho, midiendo para que los chicos entiendan el concepto de densidad, el concepto de cómo podemos evaluarlo. Se puede hacer con azúcar y agua, con azúcar y alcohol. Entonces, la idea es un poco eso, métodos sencillos que puedan trasladar a los chicos a la química o a los procesos que hay detrás en el vino o en otro tipo de... Es un poco como volver a la época nuestra del quimicefa aquel, ¿no? Sí. Solo que ahora al final acaba siendo una guarrería tremenda. Vamos al supermercado a por le hicimos el listado de cosas a Teno y he ido al supermercado y he comprado. Es curioso. Ahora me está surgiendo la curiosidad, por ejemplo, a mí la química no me gustaba nada, pero con la edad, estábamos hablando antes que ya todo te parece más interesante. Sí. Y digo, oye, pues yo estudiaría química, ¿por qué no? Porque la transformación de las cosas. Y luego, por ejemplo, hay series como Breaking Bad, que es un poco malo, pero es un químico que lo que hace cosas, pero en el fondo dices tú, oye, tú eres capaz de hacer eso. No sé si percibes también que la dificultad que tienen los niños a esas edades para enseñar y luego que se pierde en una cosa que puede ser buena o grande, ¿no? Sí, eso es como la vida misma. Yo creo que hemos pasado todos por esas etapas, ¿no? Que es inevitable. Ahora la química lo que pasa es que tiene un poco de mala prensa. Me parece, es química, es que todo es química. Bueno, es verdad. Pero todo es química en la vida, lo bueno y lo malo. Cuando vamos a un hospital también nos están aplicando química, con lo cual hay que quedarse un poco con la parte positiva de las cosas, ¿no? Hombre, y la evolución que ha tenido, ya no decimos química en la farmacología, en los medicamentos y en todo. ¿Qué más actividades hay? Porque me decías que todavía quedan cosas pendientes. Quedan todavía cosas pendientes. Por ejemplo, mañana vamos a acudir a Jamios del Agua, Cueva Verdes y Mirador del Río, porque una de las partes importantes del proyecto, que te exige mucho la Comisión Europea, es que cuando se realicen las movilidades, pues que el profesor y el alumnado conozca el patrimonio histórico y cultural de la zona, y que menos que ir a las obras de César Manrique. El domingo vamos a ir a la finca Lajares del Ayuntamiento de Aría y vamos a tener una experiencia práctica, si la climatología nos lo permite. Va a haber viento, ¿no? Va a haber viento, pero bueno, también es importante que esta gente que viene de fuera vea lo que es el viento, porque el trabajo en Lanzarote hay que trabajar, haya o no haya viento, hay que realizar a cabo. Y vamos a hacer una poda. Estamos un poquito pasados, ya fue el menguante de febrero, pero el ayuntamiento nos ha dejado unas parras sin podar y vamos a enseñarles cómo es la poda tradicional de Lanzarote. Vamos a acudir también a bodegas, vamos a ir a la bodega Vega de Yuco, vamos a ir a la bodega El Morro en Tinajo y vamos a hacer diferentes actividades. Tenemos una reunión que es una TPM, una Transnational Meeting, algo más así en inglés era, no me acuerdo, ¿vale? Muchas pruebas técnicas en las que nos reunimos, vemos cómo va evolucionando el proyecto, hacemos nuestras evaluaciones, programamos la última visita que tenemos en mayo y vamos a terminar de dar las pinceladas al proyecto para presentarlo para que tenga 2 años más y vamos a hacer una cata súper interesante, se los digo aquí en primicia, para los demás va a ser en sorpresa, muy interesante con unos vinos que nos ha cedido el Consejo Regulador de Lanzarote y van a ser todos vinos lógicamente prefiloxéricos y distintas variedades y de la mayoría de las bodegas de la isla. Bueno, pues estaremos también pendientes también para los informativos de Lancelot. Sí. Ana, un poco también, ya estamos terminando, un poco, ¿qué significan estos encuentros también entre profesores? ¿Qué conclusiones se sacan y si crees que tú tienes una rentabilidad educativa? Pues nosotros, por ejemplo, yo con Teno, que siempre nos lía mucho, hacemos Skype, o sea, no solo son los encuentros físicos, sino también los encuentros virtuales a través de las nuevas tecnologías. Pues, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Burgos vamos a dirigir ahora unos TFGs, unos trabajos de fin de grado. Unos estamos con el vino y otros, pues Teno nos ha liado aquí el Lanzarote, típico de Lanzarote, entonces con unos trabajos de fin de grado con la cochinilla canaria. Entonces yo creo que también,
Pues estas actividades que hemos obtenido de alumnos con algún tipo de problemática para poder realizar los trabajos que estamos haciendo, nosotros también en Burgos nos hemos puesto en contacto con la ONCE y estamos haciendo talleres con alumnos con discapacidad visual, en colaboración con la ONCE, con centros que tienen alumnos que están afiliados a la ONCE. Entonces el alumno que pertenece a la ONCE hace la práctica y el resto de los alumnos hacen prácticas con un antifaz para que se sensibilicen con las dificultades que tienen estas personas para cosas tan sencillas para el resto del mundo. Entonces, esto surgió en Aro. Esto fue en Aro bajando, que íbamos a una bodega, y en una conversación vino. tus alumnos... No. En la guagua. En la guagua, ¿no? Aprovechamos mucho el tiempo. Perfectamente. Entonces, este tipo de cosas yo creo que nos aportan muchísimo a todos. Sí. Aparte ya del grupo que hemos formado, que tenemos mucho feeling entre nosotros, pero aparte de eso, te aporta mucho también en tu día a día. Claro, porque ahora hay otras... ¿No? Has dicho que falta ir a Chipre. A Chipre, que vamos en mayo. Y ahí vuelven a ir todos los que... Nuevos, sí. Es muy importante porque yo creo que lo importante también de esto es que se crean unas sinergias porque somos grupos de trabajo completamente interdisciplinares, ¿sabes? No somos todos de química, no somos todos de agricultura, no somos todos de cocina, no somos todos de biología de secundaria, sino cada uno tenemos diferentes especialidades, diferentes cosas, nos reunimos, hablamos y todos nos enriquecemos de todos, que es muy interesante. Multidisciplinar, siempre ves los enfoques de... Sí, desde otro punto de vista y colaboramos, por ejemplo, estaban diciendo el tema de la cochinilla, además de hacer los trabajos a fin de grado, están colaborando muchísimo con nosotros desde el punto de vista estadístico para darme si es correcto o no, porque estamos intentando probar unos sistemas que se están haciendo en Sudamérica para multiplicar por 10 o por 15 veces la producción de cochinilla en la misma superficie terrena. Sí, porque lo hablábamos antes, ¿no? Que hoy en día en Lanzarote, te lo comentaba, ¿no? Se intenta sacar la cochinilla, pero no sé si por costes de producción, comparación, no sé si es Perú o no sé qué otros países, Ecuador o no. Y a lo mejor dices tú que esta puede ser la salida a una rentabilidad económica. Puede ser una salida. Yo, como profesor de agricultura que soy, siempre digo a mi alumnado y con las personas con las que me reúno que el campo es un jardín, pero tiene que ser rentable. Si el campo es rentable y es atractivo para mi alumnado, va a estar cuidado y va a estar bien y no va a ser necesario que esté tan subvencionado. Por ejemplo, ahora esta mañana tengo una noticia que a mí me asusta mucho, que se van a aprobar los nuevos presupuestos de la Unión Europea y con la salida del Reino Unido, con el famoso Brexit, tienen que recortar del presupuesto. ¿Y de dónde van a recortar? De la PAC, de la Política Agraria Común. O sea, van a quitar subvenciones, no se sabe si es de tomate, si es de... Bueno, tomate no recibe, si es de platanera, si es de qué. O sea, hay que buscar alternativas y puesta en valor. No es lo mismo, estando buenísimos los vinos de La Rioja, ¿vale? El trabajo que cuesta sacar 750 mililitros, o sea, una botella de vino de La Rioja, que el trabajo que lleva detrás una botella de vino en Lanzarote. Eso tiene que ser tanto las organizaciones, los empresarios, como desde el punto de vista educativo, los que hagamos esa puesta en valor para la hora de comprar un producto, lo digamos, ¿no? Y lo que no puede ser es que yo voy a un supermercado a comprar y me pongo un poco de mal cuerpo o enfermo cuando veo papas de los valles a 1,40 €, 1,50 € y papas de Inglaterra a 1,30 € o 20, o sea, son céntimos, estamos hablando de céntimos y la gente compra la papa del Reino Unido. Pues no saben que está mucho peor. O sea, es muchísimo peor y es campo y estamos dando riqueza a gente de nuestra isla. Una pregunta y terminamos, Cheno. Muchas veces en los informativos y en las tertulias que tenemos, creo que nosotros, Lanzarote Televisión siempre, o por lo menos es más claro a la hora de intentar defender al agricultor. ¿Crees tú que se le pone traba? Porque luego, por ejemplo, en los del vino no les sacan el plan especial de no pueden hacer nada, no pueden hacer un muro. No sé si, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo y aquí les hago una petición a toda la clase política, por favor, que se pongan manos a la obra todos juntos, se sienten, se tomen 4 o 5 vinos antes de empezar a hablar y solucionen, por favor, el tema del agua en Lanzarote, ¿vale? No puede ser estos cortes continuos que hay de agua y que yo oigo los informativos de ustedes, veo la televisión y simplemente les oigo hablar de que si no sé quién puso el precio, que si no sé quién le dio el contrato, no sé quién, no sé qué, y no les oigo a ustedes hablar, por favor, de los cortes de agua. Han habido cortes de agua y siguen habiendo cortes de agua. Yo vivo en Mala, en Aría, es raro el mes que no tengo un corte de agua en mi casa y que me corten el agua en mi casa, tengo un depósito y no hay problema. Pero conozco agricultores que tienen agua un viernes sí, solo tienen agua los viernes. Y como un viernes hay una avería, o sea, pasan 15 días sin agua. Por favor, señores, pónganse de acuerdo, tómense unos vinos, yo les invito a los vinos y arreglen el tema del agua para la agricultura y para la población. Sí, lo del agua es clave y lo de la jeria y lo del plan, la verdad que sí.
Ana, Teno, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Disfruten y ya estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ya han escuchado las palabras de estos dos profesores y también, bueno, alma mater y organizadores de este proyecto Erasmus en relación sobre todo al vino prefiloxérico, ¿no? Ya lo he explicado perfectamente, no lo voy a volver a explicar, pero bueno, importante Lanzarote también dentro de lo que fue el desarrollo del vino y a su vez cómo los profesores se van formando desde también puntos de vista distintos, tanto profesionales como también de nacionalidades y como también al final pues todo esto sirve, y lo han dicho ellos ambos, que sirve pues para mejorar su calidad de docentes y sobre todo al final para que también nuestros jóvenes también aprendan un poco más. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.